Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias, ya arrancando una nueva semana después del temporal. ¿Cómo estás, José? Pasado por Vamos a dedicar este programa, vamos a dedicarlo al hablando temporal. de eso, es verdad, yo ahora que recuerdo vi tus redes sociales y vi el video que filmaste de cómo quedó tu patio. Tremendo, árboles caídos por todos lados, chapas. Sí, mal, todo mal. Sí. Pero bueno. ¿Pudiste solucionarlo por lo menos? Las chapas no eran mías, por lo menos, pero se le volaron las voló chapas por a todos un lados. vecino. Sí, estuvimos haciendo fuerza, llevándolas para su destinatario. Pero fue así. Sí, la verdad que fue muy tremendo. Y bueno, desde acá nuestra solidaridad con las víctimas también del episodio. Lo de Bahía Blanca fue terrible, realmente. Sí. Y bueno, yo me quedé pensando cuando supe la noticia de Bahía Blanca, digo, ¿y eso a dónde irá ese viento? Y venía para... Mira, había alertas por todos lados, incluso desde la Presidencia de la Nación habían emitido un comunicado oficial. Me acuerdo que yo estaba en un asado ese día de la noche y viste que te saltan, uno que está todo el tiempo con las noticias, tiene como ciertas páginas para que te lleguen las notificaciones de las publicaciones inmediatas. Y me acuerdo que llega de la página oficial de Presidencia y decía una alerta por un temporal muy fuerte, pero nunca nadie se imaginó que iba a ser de tal magnitud, ¿no? Fue increíble la cantidad de árboles caídos, los daños materiales que sufrieron muchas personas, tanto en los automotores también como en las casas. Lo bueno es que no hubo tanta cantidad de víctimas fatales. Nos lamentamos y bueno, nos solidarizamos con los familiares de los fallecidos en Bahía Blanca, que ahí sí fue un número bastante grande, pero la verdad a lo que voy es que nadie estaba preparado para semejante... fue casi que un huracán. Sí, prácticamente. Sí. No sé si entró en la categoría de tornado, por lo menos, pero la verdad que la verdad que ese alerta, yo no sabía la alerta naranja qué significaba eso realmente. Claro, pasa que llegaba un momento en el cual decían que estaba alerta naranja y ya estaba rozando casi rojo. Entonces ahí estaba la preocupación, ¿no? Claro, sí. Evidentemente, bueno, fue lo que venía, un episodio terrible. Un dato bueno, y me parece que tiene que ver con la ausencia de víctimas fatales, o sea, hubo muchas víctimas obviamente, pero no tantas como podría haber habido. Obviamente tenemos en cuenta los 13 que hubo en un solo lugar, pero evidentemente lo que sucedió... Algo bueno es el hecho de que que corten la luz inmediatamente. Claro. Vos sabés que cuando yo estaba, fue a las 3 y pico, estaba despierto. Vos sabés que yo ni me enteré. O sea, tengo un sueño tan pesado que sabía que estaba, como te digo, que estaba la alerta de este temporal y demás. Pero al otro día me levanté y dije, bueno, no hubiera sido tan tremendo. Hasta que salí a la calle a pasear a la perra, a dar una vuelta a la manzana y fue increíble. Terrible. La cantidad de árboles caídos, los daños que sufrió en las casas, los cables, ¿no? Los postes de luz, los árboles. Fue impresionante. Sí, yo cuando sentí viento e inmediatamente un tac y dije, se cortó la luz. Sí. Me fijé, se había cortado la luz. Ahí me paré justamente me levanté para mirar ese tema. Y bueno, el hecho de que la corten la luz obviamente es una señal para evitar los electrocutados, pero bueno, la vamos a cortar acá. Así es. Bueno, José, escucha, vamos a meternos en lo que va a ser la actividad de la Cámara de Diputados en esta semana, en lo que queda, lo que está por venir, ¿no? Al parecer, todo sigue marcando de que dentro de los próximos días el presidente tendría que convocar a extraordinarias para mandar ya no una ley ómnibus, sino como dicen, leyes combi, ¿no? Ya no un paquete grande de leyes, sino leyes tematizadas justamente por temas, porque se optó esta modalidad para que sea más fácil a la hora de poder aprobarlas y poder sancionarlas. Las leyes que se dicen por el momento que se enviaría aquí al Congreso Nacional, hoy escuchaba, bueno, el tema de impuesto a las ganancias, sabemos y recordamos que el impuesto a la ganancia fue la quita del impuesto a la ganancia fue una iniciativa de Sergio Massa que fue votada incluso en lo que
en la Cámara de Diputados, ¿no? En la Cámara de Senadores sacaron el tema del impuesto a las ganancias y bueno, ahora podríamos decir por un pedido de los gobernadores, porque era un impuesto coparticipable, están con faltantes en los tributos a raíz de que no están teniendo la compensación necesaria respecto de este impuesto. Bueno, están pidiendo que se vuelva a votar para poner nuevamente el tema del impuesto a la ganancia, ¿no? Así es, sí, para ese tema hay una reunión muy importante mañana al mediodía que Javier Milei se va a reunir por primera vez con los gobernadores de todo el país, van a estar ahí. Bueno, a ver, tenemos un tuit, me están diciendo, a ver, vamos a leerlo. Menem, justamente. A ver, vamos a leerlo al respecto, ¿lo podemos poner o sí, no? Este es un tuit que él hizo el viernes pasado. Sí, él. En consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, iniciamos hoy un camino de austeridad. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha. Durante todo el 2023 esta Cámara erogó en ese concepto 1.700 millones de pesos, equivalente a más de 3 millones de dólares. Este es el primer paso que estamos dando al quinto día de haber asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de este cuerpo. No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no hacen al estricto funcionamiento de la institución. Además, quedan en revisión a partir de hoy los recursos que se utilizaban para viajes al exterior. No autorizaremos este tipo de erogaciones a menos que tengan un objetivo de trascendental importancia para este cuerpo. Así es, bueno, esto fue lo que tuiteó, pero también pudimos conocer las palabras de Martín Menem cuando hizo el fin de semana una entrevista con una radio en la cual defendió el trabajo de los trabajadores, la gente que realmente presta servicio y trabaja dentro de la Cámara de Diputados de la Nación en los diversos sectores, porque como él decía, hay como una cosa, como una estigmatización quizá por parte de la sociedad de creer de que todas las personas que trabajan en el Estado son todas personas que son ñoquis, que no vienen a trabajar, que cobran un sueldo de arriba, y la verdad es que no es así. De que existen personas que hacen ese tipo de cosas, claramente que lo existe y claramente que hay que atacar a ese tipo de gente que no viene a cumplir con su trabajo y que encima está cobrando un sueldo. Pero no hay que generalizar ni tampoco estigmatizar porque somos muchísimos los trabajadores del Estado, porque nosotros también somos parte, trabajamos para este Poder Legislativo, para la Cámara de Diputados de la Nación, que venimos, que cumplimos horarios, que trabajamos todos los días, que tenemos un compromiso con nuestro trabajo y por suerte tenemos un presidente de la Cámara que fue muy claro en esta entrevista radial en la cual dijo vamos a hacer un trabajo despacio, un trabajo lento porque no queremos que paguen las personas que realmente trabajan y que tienen una tarea fundamental para el funcionamiento de la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, y se mostró en línea justamente con las medidas que está tomando el Gobierno Nacional, quiso mostrar señales de empatizar con justamente el Poder Ejecutivo. Recordemos, son dos poderes distintos, cada uno tiene sus decisiones y bueno, esta decisión adoptada el viernes pasado en ese sentido con el tema de la pauta, sí, va en el sentido de lo que anunció el presidente de la Nación a nivel nacional. Bueno, vamos a meternos en lo que es el tema del día de hoy, José. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el impuesto automotor, registro automotor. Así es, sí, es una cuestión que se realizó el jueves pasado en la Cámara de Diputados, una reunión, en el bloque radical hubo una reunión donde se presentaron 3 proyectos y vamos a hablar bastante de ese tema. Es algo que tiene que ver con la transferencia de los autos. Y bienvenido sea porque todo proyecto que sirva para agilizar los trámites, y a mí me toca de cerca, así que yo voy a militar este proyecto de ley, se lo voy a decir a Martín Tetaz y a los otros autores de los otros proyectos que me parece fundamental avanzar hacia esto, porque cuando uno está prestando servicio en otra provincia por temas de trabajo, la verdad que se te complica muchísimo a la hora de poder hacer los trámites necesarios por tener quizá el auto radicado en otra provincia. Pero bueno, no me voy a adelantar, vamos a ir viendo paso a paso, placa por placa, a ver en qué consisten estos 3 proyectos de ley que busca de alguna manera eliminar el registro automotor y digitalizarlo para que sea un trámite mucho más simple y sencillo de poder realizarlo. Para meternos en el tema, vamos a escuchar qué decía el diputado Martín Tetaz respecto del tema. Hay una conclusión casi unánime de que hay que modernizar el sistema de registros automotores, en general de transferencia de vehículos, y que eso hay que hacerlo por 2 razones. La primera, por una razón de simplificación de trámite, de devolverle el tiempo a la gente, y la segunda, por costos. Y también una de las cosas que se planteó, que queda muy claro en el planteo de muchos de los sectores que hoy vinieron, es que buena parte de esos costos son impositivos y que también hay que reducir esos costos. Pero la unanimidad es
es en avanzar hacia la creación de un registro nacional digital, de un registro digital que permita que las dos partes que participan, por ejemplo, de la compraventa de un vehículo, puedan cargar sus datos directamente en una plataforma digital, carga el vendedor, carga la documentación correspondiente, los libres deuda, los certificados policiales, etcétera, etcétera, en la plataforma valida y habilita la carga del comprador, el comprador carga sus datos y automáticamente en una operación de unos pocos minutos y de manera prácticamente, ahí había una discusión sobre si se cobraba un arancel o era gratuita, en el proyecto mío es gratuita, en el de otros colegas tiene algún costo, pero esencialmente mucho más barato que el sistema actual, mucho más simple, mucho más rápido y más acorde a los tiempos actuales. Sí, en el proyecto nuestro la característica distintiva es que nosotros creamos un registro nacional digital que es totalmente gratuito y simplificado, pero no rompemos nada, o sea que cada uno, si hay otros registros que hacen otras tareas o que pueden complementar el funcionamiento del registro digital nacional o que se pueden reconvertir o que pueden o creen que tienen la capacidad de prestar un servicio que sea útil para la sociedad, bienvenido sea, sobre todo si la sociedad está dispuesta a valorar ese servicio y a pagar por esos servicios. Así que no entramos en esa discusión, no nos enroscamos en la discusión de si cómo le dieron el registro, si no se lo dieron, no queremos darle registro a nadie, simplemente creamos una novedad, una opción tecnológica que ya tecnológicamente es posible hoy, inclusive en las redes sociales hay algunos que han ofrecido, que han planteado que la propia aplicación Mía Argentina podría ser la plataforma indicada para realizar esta transferencia. Bueno, ahí lo escuchábamos al diputado nacional Martín Tetaz, uno de los autores de este proyecto tan interesante que busca de alguna manera digitalizar todo lo que tenga que ver con los trámites relacionados al registro automotor. Pero Martín Tetaz no es el único autor de este tipo de proyectos, también tenemos otros diputados, hablamos de Carreño y de Vázquez, pero para conocer respecto al tema y la letra chica de estos 3 proyectos de ley, José nos va a contar en unas placas a ver en qué consiste, ¿no? Así es, vamos a avanzar sobre este tema que es un cambio total en el sistema de transferencia de autos. Yo le agregaría la palabra bienvenido. Sí. Ojalá que pueda avanzar este tema, porque para comprar o vender un auto hoy en la Argentina es difícil y costoso. Se necesitan 12 trámites y el valor puede llegar a representar un 6% del valor del vehículo, lo cual es un disparate. Agrego, el más caro de toda la región, lo cual certifica lo de disparate. Cada año lo padecen más de 4 millones de personas que deben presentarse en registros, pagar formularios y luchar con un sistema burocrático y oscuro. Hoy si querés registrar tu auto te sale el 6% del vehículo. Más o menos, sí. Es un Tremendo. Poco... todo el tema del papelerío que tiene que rodear este tema, pero aparte es un tema que convengamos que nadie me va a objetar que diga que es un negocio de algún sector de la política también, porque recordemos, este es el tema que se maneja en los registros de automotor, justamente, que están privatizados de alguna manera y justamente otorgados de manera, esto ha trascendido a los gobiernos, ha sido gobierno tras gobierno que van teniendo concesiones y esos registros justamente avanzan sobre estas cuestiones, incrementando de manera excesiva justamente los valores de los autos, que ya de por sí son caros, porque recordemos, la cantidad de impuestos que tienen los autos con relación a otros países es notoria. Vamos a ver entonces en la próxima placa, durante un encuentro organizado, lo que decíamos recién, en la Cámara de Baja, el jueves 14, el jueves pasado, los diputados nacionales, Patricia Vázquez, ella es del PRO de Buenos Aires, Oscar Agos Carreño, él es de Cambio Federal de la provincia de Córdoba, y Martín Tetaz del Bloque Radical, o sea, bien transversales, todo dentro de Juntos por el Cambio, presentaron sus proyectos de ley para transformar el régimen de transferencia automotor hacia un sistema más moderno, eficaz y menos costoso. Eso fue lo que promovieron. ¿Habrá hecho Martín Tetaz una encuesta en su Twitter también? A ver si salió ganador. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habló de lo difícil o lo engorroso que era tramitar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, Martín Tetaz había hecho una encuesta en su Twitter en el cual decía cuál crees que es el trámite más burocrático, más engorroso, el trámite más inútil, digamos, sí, a la hora de realizarlo, más dificultoso. Y una amplia cantidad de gente había votado por la tramitación del Certificado Único de Discapacidad, ¿no?
Así es, y justamente tal cual, porque aparte, demostrando que sí, tal cual, en esa misma encuesta contaba Tetaz, en este encuentro que hubo, y que fue el origen del proyecto que él por lo menos presentó, que él había hecho ese concurso por redes sociales, preguntando cuál era el trámite más inútil, y entre los trámites más votados figuró los vinculados al registro automotor por los costos y los trámites innecesarios. En esa misma encuesta había salido también. O sea, había ganado el CUD, como vos dijiste. Pero este era el segundo más votado. Así es, y bueno, él decía, justamente Tetaz, que busca que a la hora de transferir un auto se pueda optar por hacerlo de manera presencial en un registro automotor o a través de una plataforma digital que permita resolver el trámite en forma gratuita y online. Más con el tema de la tecnología, que podés tener hasta una entrevista online con la gente que necesitas hacer el trámite, no tiene ni sentido ni razón de ser tener que acercarte físicamente hasta el lugar para poder tramitarlo, ¿no? Así es claramente. Dice que transferir un auto tiene que ser un trámite simple, digital y gratuito. Necesitamos bajar costos y acabar con la burocracia inútil. Veamos en la próxima placa. La iniciativa de Tetaz propone la creación de la plataforma digital para el Registro Nacional del Automotor en el ámbito de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor. Ahí va. Sí. Gracias por rescatarme. Llamada Renda para digitalizar. Renda se va a llamar la plataforma que va a hacerse si se cumple con el proyecto de Tetaz, para digitalizar y simplificar los trámites de inscripción de dominio, modificaciones, extinción, gravámenes, embargos y otras cautelares, además de denuncias por robo. El proyecto contempla que el trámite pueda efectuarse en 5 minutos, dice. ¿Sabes? Lo que perdés en la actualidad es como mínimo por lo menos media mañana. Claro. Pero es mínimo, eso en realidad es mucho más. Y tenés que pedirte permiso en el trabajo para faltar, organizarte para ir, que te den un turno. No, termina siendo muy engorroso el trámite, es verdad. Y la idea es que 5 minutos es lo que tarda en Nueva Zelanda, que es el país que tomó como modelo Martín Tetaz al impulsar esta iniciativa. Decíamos que no es el único proyecto. El diputado Oscar Agos Carreño también hace foco en la digitalización del sistema. A más de 60 años de su implementación, dice, el formularismo del sistema no ha sufrido modificaciones. Es por ello que propongo modificar la ley madre del sistema a los efectos de modernizarlo y ajustarlo a las necesidades que imperan en la sociedad moderna, donde Internet y los teléfonos inteligentes son el canal de casi todos los trámites y gestiones públicas y privadas, dice el diputado Carreño, que además agrega que con esta, a ver, veamos la próxima placa. Con esta modificación se habilitaría al Registro Nacional de la Propiedad Automotor a disponer de trámites absolutamente digitales, rápidos e intuitivos, sin con ello afectar la seguridad jurídica que se ha consolidado a lo largo de los años. Si te parece, José, vamos a escuchar entonces la palabra del diputado Carreño, representante de la provincia de Córdoba, autor de uno de estos proyectos que busca digitalizar el tema del trámite automotor. Vamos a ver qué decía. Estamos con el diputado Oscar Carreño de Cambio Federal por la provincia de Córdoba, porque también ha participado del debate sobre la modificación del sistema del registro automotor que propició el diputado Martín Tetaz, y también estuvieron presentes diputados y diputadas del bloque PRO. ¿Cuál es su postura al respecto y cuáles creen que son los principales puntos de encuentro y de diferencia entre los proyectos presentados? Bueno, fue una experiencia muy interesante. Yo tengo presentado 3 proyectos que tienen que ver con el registro automotor. Los otros diputados, tanto Patricia Vázquez como Martín Tetaz, tenían otros proyectos. Entonces fue muy interesante porque pudimos explicar a la sociedad, intercambiar ideas de los puntos fuertes de cada proyecto y qué tendríamos que mejorar y cómo podríamos articular para tratar de que el Congreso empiece a dialogar este tema. Hubo una importante coincidencia. Así como estamos no se puede seguir. Y necesitamos modernizar el registro automotor, hacerlo 100% digital. Después habrá que ver cómo se conecta o cómo se hará la transición, pero sí o sí hay que ir a un registro digital. Tiene que ser un registro más transparente, tiene que ser un registro más barato. Esas fueron las coincidencias. Después empezamos a analizar cuánto destruir del actual sistema o cuánto utilizar como experiencia un sistema consolidado en 60 años que en la Argentina es muy importante. Bueno, ahí empiezan las diferencias, pero creo que lo más valioso y lo más importante es que se empiece a dar en el Congreso de la Nación esta discusión seria, porque la verdad que uno puede por TikTok o en las redes sociales decir el registro automotor no me gusta, y seguramente va a tener muchos me gustas, muchas discusiones, porque es un tema que genera en la sociedad mucha urticaria, pero lo importante es que acá trabajemos en el Congreso
eso para realmente poder modificarlo, realmente poderlo mejorar y realmente dejar lo valioso de lo viejo y lo nuevo, aprovecharlo para realmente que la gente tenga una experiencia más barata, pero sobre todo mucho más digital, más intuitiva y más sencilla. Bueno, ahí escuchábamos entonces a otro de los autores que busca digitalizar de alguna manera todo lo que tenga que ver con los trámites del registro automotor, pero no es el único autor de este proyecto y de esta iniciativa, sino también la diputada Vázquez, José, ¿no? Claro, ella también tiene su propio proyecto, ella es diputada del PRO e ingresó este año. Bueno, dijo sobre su proyecto de ley. A ver, queremos terminar con el robo de los registros automotores, dijo. Al referirse al robo, justamente no era específicamente al robo de los autos, sino de los registros automotores, lo que decíamos antes. Otro de los inventos de la política para saquearnos con impuestos, burocracia y trámites. Suscribo lo que ha dicho la diputada. Su propuesta es terminar con esta intermediación que al ciudadano de a pie lo vuelve loco y le genera un costo injustificado, dice Patricia Vázquez. Propone crear un registro automotor único nacional digital que centralice todo con un arancel único no ligado al valor del auto y una patente única de por vida vinculada a la persona y no al vehículo. Dijo sobre ese tema, Dayana, sobre ese proyecto, vamos a ver en la próxima placa, Dayana Fernández Molero, que es una diputada, y ella, por ejemplo, acompañó el proyecto de Patricia Vázquez y decía que hay un problema más complejo y estructural, necesitamos un capitalismo de reglas. Su ausencia es un drama para Argentina en general y los registros son un ejemplo de cómo deslegitimar y perjudicar al consumidor. Dijo Fernández Molero que no tenemos competencia, hay exceso de regulación en todos los órdenes y eso genera privilegios concentrados en pocos y costos diluidos entre todos los consumidores que tienen menos capacidad de organizarse para que se quiten esas trabas. Eso uno pensará, José, o dirá qué harán con todos los empleados del registro automotor, pero claramente no tenés necesidad de desvincularlos o de alguna manera de despedirlos, porque podés capacitarlos y que sean ellos a través de una plataforma digital y una plataforma virtual, quienes en vez de estar en atención al público, que la persona vaya y tenga que cumplir con este trámite de manera presencial, lo puedan hacer desde una computadora en sus lugares de trabajo, ¿no? Pero aparte está el hecho de que nunca el interés público el interés particular debe estar por sobre el interés público. Y obviamente, si vos tenés acá claramente un mecanismo que favorezcan a todo el mundo, realmente, porque estamos hablando de registros que encarecen el 6% el valor de un vehículo, entonces estás hablando de que si vos posibilitas dar beneficios que agilicen toda la compra de autos. ¿Cuántos hay que te alcanza para comprar el auto pero después no para hacer el papelerío? Bueno, esos son elementos, algunos. Veamos entonces, a ver la próxima placa. Vamos a marcar las coincidencias de los legisladores en la urgente necesidad de transformar el sistema. Estos son, en esto coinciden los tres proyectos y después vamos a abocarnos a uno de esos proyectos, en particular el de la diputada Vázquez. Total digitalización en los trámites, alternativa a los usuarios incorporando competencia, reducción de costos en cada una de las instancias. Recordemos que, por ejemplo, Tetaz decía recién que el trámite es gratis, mayor transparencia en los procesos y la administración de recursos. Y ahora vamos a hacer eje en los principales puntos del proyecto de Patricia Vázquez. Bueno, José, entonces antes de hacer hincapié en los principales puntos de la diputada Vázquez, vamos a escuchar la palabra de ella, que dio incluso una nota aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Vamos a escucharla a ver qué decía respecto a este proyecto. La principal coincidencia es que todos estamos de acuerdo que el sistema tal cual está funcionando hoy no da para más y que hay que simplificarlo y modernizarlo en un sistema digital. Ahora, la diferencia más importante desde ya es que yo propongo la eliminación de la intermediación de los registros automotores y los demás proyectos los mantienen. Esto es importantísimo porque esa intermediación, en definitiva, lo que hace es crearnos este problema de burocratización de cada uno de los trámites cuando tenemos que inscribir un 0 kilómetro, hacer una transferencia. Y por otro lado, con mi proyecto yo creo un registro único nacional digital, totalmente digital, y desde el proyecto de mis colegas
no lo estarían haciendo tan ampliamente como yo lo planteo en mi proyecto. Es una caja política, siempre fue un curro político y abarca todas las fuerzas políticas, te diría. Sí, por eso. Pero creo que estamos en un momento tan particular que tenemos que dar el ejemplo, que el ajuste lo tiene que pagar la política, hoy más que nunca. Y te diría que por ahora, en pocas horas, tengo el respaldo de una gran cantidad de diputados de distintos sectores y que ya son confirmantes de mi proyecto que fue presentado el día de ayer. Con lo cual entiendo que el respaldo político que ya tengo, más el respaldo político del propio presidente de la Nación, que fue uno de los que principalmente habló de este tema, creo que va a ser suficiente para dar un debate. Este es el comienzo de un debate, pero yo puse sobre la mesa por primera vez la eliminación de esa intermediación de los registros automotores. Y este debate yo creo que en esta coyuntura tiene el momento oportuno para salir adelante. Escuchábamos a la diputada haciendo referencia principalmente en que hay que aprovechar la coyuntura, ¿no? El momento en el cual no solamente el gobierno de Javier Milei de alguna manera quiere empezar a bajar gastos, sino por sobre todas las cosas el contexto actual y mundial que va hacia la digitalización de la mayoría de los trámites, incluso de los trámites que se realizan en la administración pública, siempre y cuando sean eficaces y que terminen agilizando, que sea una herramienta práctica para todas aquellas personas que buscan realizar algún tipo de trámite, ¿no, José? Así es, y bueno, ahora vamos entonces a ver los principales puntos del proyecto de Patricia Vázquez, que son los tres bastante parecidos, no dicen exactamente lo mismo, pero bueno, vamos a hacer eje en uno de ellos, que en este caso el de la diputada que acabamos de escuchar, y dice: todos los vehículos comprendidos en la ley deberán inscribir obligatoriamente el dominio en el Registro Único Nacional Digital. La transmisión del dominio de los automotores quedará constituida a partir de la inscripción de los datos del adquiriente en el RUNDA, en el Registro Único Nacional Digital, y el título se formalizará con la sola firma digital. Con la creación del Registro Único Nacional Digital, se reemplazarán la totalidad de los trámites presenciales ante los registros seccionales y la gestión de formularios. Acá estamos ahorrando plata y también muchísimo tiempo. Veamos a ver más puntos principales de esta iniciativa. En caso de que el automóvil sea hurtado o robado, el propietario podrá reivindicarlo contra el quien lo tuviese inscrito a su nombre, debiendo resarcirlo de lo que hubiese abonado si la inscripción fuera de buena fe y conforme a las normas establecidas por la ley. Al inscribirse un automotor en el RUNDA por primera vez, corresponderá emitir el título de propiedad al adquirente, que será expedido por la plataforma en formato digital como instrumento público. A ver, veamos otra de las posibilidades que da esta iniciativa. La patente, un eje central de este debate, será vinculada al DNI o quit, miren qué interesante, o quit del adquirente. A las personas físicas se les asignará una parte que estará vinculada a su DNI durante toda su vida. En el caso de las personas jurídicas, la tendrán vinculadas a su respectivo quit. Para aquellas personas que posean varios automotores, tendrán la misma cantidad de códigos alfanuméricos como vehículos dispongan con dicha vinculación. Justamente, a ver, los trámites serán realizados en su totalidad de forma virtual, reemplazando los formularios que se utilizaron con anterioridad, fueran digitales o en formato de papel, dice también el proyecto de Patricia Vázquez. De esta manera, el RUNDA se inscribirá el dominio en el RUNDA se inscribirá el dominio de los automotores, sus modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes. Y también se anotarán los embargos y las otras medidas cautelares para que todo conste cuando compras un vehículo, justamente sepas qué es lo que estás adquiriendo. Como si fuese la historia médica digital, ¿viste? Claro. Pero del automotor, que está todos los antecedentes del automotor están ahí. Es un poco la idea, justamente, sí, agilizar todo este tema. Se van a anotar los embargos entonces. Sí, robos, hurtos, demás actos, sí, que prevé la correspondiente ley y su reglamentación. Así es, y bueno, vamos a la próxima placa. Entonces, la plataforma única digital que contenga el RUNDA contará con la base de datos del RENAPER,
ARBA, organismos recaudadores provinciales, anotación de embargos, prendas, dirección de tránsito, multas, administración federal, bueno, la FIP, fabricadores nacionales e importadores, municipalidades, registro único del transporte automotor, registro nacional de antecedentes de tránsito, aduanas, cuya organización, trazabilidad y funcionamiento y mantenimiento se recomienda a la Dirección Nacional de Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Bien, ¿cuánto hay detrás? ¿Cuánta burocracia hay detrás de cada trámite que se hace? En todo el país va a regir un arancel único que se aplicará sobre las transferencias de dominio de todos los bienes comprendidos en el nuevo registro y será establecido como costo del servicio público por la autoridad de aplicación y no en relación al valor del bien a transferir. Este es un detalle muy importante, por eso te sube justamente el precio del bien que estás adquiriendo. Y recordemos, el proyecto de TETAS era gratis. Sí. En el caso de los demás es algo razonable de todas maneras. El proyecto de ley considera transferencia a la venta, permuta, cambio, donación, dación en pago, inscripción de declaratorias, aporte a sociedades y todo acto de disposición excepto la expropiación por el que se transmita el dominio a título oneroso, incluso cuando tales transferencias se realicen por orden judicial o con motivo de concursos civiles y comerciales. Veamos a ver una de las últimas placas ya. Con respecto a la revisión técnica, ahí está. Esto lo estaba buscando justamente para llegar, a ver si llegamos acá a un tema central. Si me dan una solución. Para vos, a ver. Sí. Será el BTV, la BTV. Será obligatoria en todo el territorio nacional a partir de los 60.000 kilómetros. O sea, no se hace necesariamente cada tanto tiempo, sino dependerá del uso que tenga. Además de los talleres habilitados para dicho control, el mismo podrá ser reemplazado por las constancias de servicio oficiales de la marca del vehículo respectivo hasta los 100.000 kilómetros. Justamente no necesitas, si vivís en Misiones, irte hasta allá, no necesariamente. El cumplimiento de la revisión será controlado por las correspondientes autoridades policiales de cada jurisdicción y su incumplimiento será pasible de una advertencia en primera instancia. En caso de incumplimiento a los 70.000 kilómetros se le va a aplicar una multa que no podrá exceder el costo de los 50 litros de combustible premium. Lo que valdrá 50 litros de combustible de nafta premium cuando se sancione este proyecto de ley, José, ¿no? Y un detalle último y final, el costo de todo esto va a ser, no tiene que superar el 1% del valor automotor, recordemos 5% menos de lo que la actualidad, mientras que el caso de la patente, el costo no debe superar el 1,5% del valor del automotor. Bueno, sumamente razonable, ¿no? Estamos pasando del 6% al 1%, tiene toda la lógica y la razón de ser. Bueno, esto fue un poco el repaso de los 3 proyectos de ley que buscan digitalizar el tema del registro automotor. Recién arrancamos, estos proyectos se acaban de presentar la semana pasada, así que seguramente que a lo largo, al transcurso del tiempo, vamos a seguir teniendo más información a medida que esto se vaya empezando a tratar en comisión y eventualmente en algún momento en el recinto. Vamos a hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Ya venimos. Punto Género, lunes, 23 horas. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Esta va a ser mi última vez, así que además de agradecerle a cada uno de los periodistas, también le quiero agradecer a cada uno de los productores que llaman por teléfono, que muchas veces preguntan de los mobileros cuando estamos en la sesión o en las reuniones de comisión, que siempre han sido muy respetuosos conmigo y muy considerados en un montón de situaciones, así que solo agradecimientos absolutamente a todos. Gracias. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces.
DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo cultura, miércoles 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Siempre he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior, dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, gracias. Gente lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática hacia que adelante, y mucha suerte a ustedes también.
Bueno, continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Hicimos en el primer bloque entonces un repaso de estos 3 proyectos de ley que buscan digitalizar todo lo que tenga que ver con el trámite del registro automotor y también vinculado a lo que tiene que ver con la BTV. Así que, José, si te parece, vamos a empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales que pasaron por el día de hoy aquí en Diputados TV. En este caso, el diputado Gerardo Cipollini, del bloque UCR de Chaco, estuvo hablando sobre energía, tarifazos y sobre zonas calientes. Vamos a ver qué decía y lo analizamos. Cuando se aprobó la famosa ley de zona fría, el día en que se aprobó yo estaba en el cuerpo y realmente comprobé que tuvo mucho de electoralista la medida, puesto que no venía con un bagaje técnico que lo avalara. Sobre la marcha yo veía cómo llamaban los gobernadores a los diputados pidiendo que se incluyera su región y en consecuencia es un serrucho el límite de la zona fría, ¿no? No se hizo el cálculo de cuánto costaba eso, porque cuando en algún lugar alguien deja de pagar algo, en la otra punta alguien tiene que cubrirlo. Así que soy coautor con el diputado Vara y otros diputados para también la creación de la zona cálida, porque en el sur el frío en algunos momentos es insoportable y en el norte el calor en algunos momentos es insoportable. No logramos tener acogida en el plenario respecto de esto, pero me imagino que los gobernadores del norte, cuando hablen con el presidente, le van a plantear esto, ¿no? Si bien ya en el Chaco ya hubo, en la postrimería del gobierno de Capitanillo, un tarifazo muy importante, que fue muy resistido por la sociedad, que realmente hubo protestas callejeras. En algún momento el Banco del Chaco ofreció un crédito para pagar la electricidad y ustedes saben que si tomamos un crédito para pagar un gasto vamos mal, porque pagaremos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes se nos va a acabar el crédito. Es como deberle al kiosquero de la esquina, nos va a pillar un mes, 2 meses y al tercer mes nos va a cortar la libreta, ¿no? Así que el tema de la energía no es un tema menor en nuestro país y es un país que podría estar absolutamente autoabastecido, ¿no? Tenemos algunas joyas hidráulicas como es Salto Grande y Yacyretá. Tenemos que apuntalar las energías no tradicionales, la eólica, la solar. La solar, fíjense, en nuestra ciudad, nuestro parque industrial, que es un parque industrial importante en el norte argentino, de los más importantes. Tenemos una aduana seca en el interior del parque y el parque cuenta con una superficie significativa de paneles solares que generan la energía eléctrica para que todas las industrias y actividades que están radicadas en el parque consuman esa energía. Yo creo que es un rumbo hacia el cual hay que ir, ¿no? No sé si acá podríamos tener un parque eólico porque los vientos son muy regulares, pero podríamos consolidarlo en la Patagonia, donde los vientos soplan con claridad en una determinada dirección y con un volumen significativo siempre, ¿no? Escuchábamos al diputado, entonces representante de la provincia del Chaco, y también estuvo hablando sobre la reforma estatal y sobre los jubilados. Vamos a escuchar un poquito más al respecto de la palabra del diputado Cipollini. Vamos a escuchar las palabras de Milei, que asegura que es un sacrificio que hay que soportar. Él habla de un periodo de 3 a 4 meses y en realidad el ajuste, sí, por su magnitud, tiene significación, evidentemente. Ha garantizado que se va a atender a la gente que estaba siendo atendida por el Estado. No sé cómo se resolverá el tema de los jubilados, que es un tema no menor, porque vienen erosionándose los ingresos de los jubilados, no con Milei, vienen más atrás en la historia reciente, ya los jubilados vienen sufriendo disminuciones en sus saberes. Y además, bueno, convengamos que los precios ya venían aumentando, se estaba espiralizando la velocidad de la tasa de evaluación. Así que demos un espacio te diría yo, de expectación positiva respecto de todo esto. Y después, como usted bien dice, el mercado dará su veredicto, si está de acuerdo o no con las medidas que se han tomado. Vuelvo a decir, yo creo que el Estado se ha convertido en un adicto a la emisión monetaria sin respaldo y la madre de esa acción es la inflación. Y la hemos vivido, sobre todo acelerada en la campaña del candidato a presidente, superministro de Economía Massa, que en aras de su campaña no tuvo pudor en hacer funcionar a 1000 kilómetros por hora la máquina de emitir billetes
y esa inflación la estamos pagando ya ahora. Lo que estamos viviendo ahora es culpa de Massa. Si se suman ambas, bueno, habrá dos culpables, pero yo creo que alguien tenía que pensar seriamente en que en la Argentina no podía seguir viviendo con una tasa de inflación anualizada del 300%. Escuchábamos entonces al diputado nacional. Hablaba de alguna manera en el tape anterior de esto que tiene que ver con la energía. Recordemos que en su momento se abrió un debate respecto de las provincias que integran el norte grande de la Argentina por las zonas calientes, porque hubo un proyecto de ley que incluso se sancionó aquí en el Congreso Nacional que tiene que ver con las zonas frías, de alguna manera para subvencionar el tema del pago de la boleta de gas. Ahora, en las zonas calientes pedían una subvención similar por el tema de la boleta de energía de luz, ¿no? Porque son provincias en las cuales hace mucho calor durante todo el año y la boleta de luz termina saliendo muy cara. Bueno, claramente no se avanzó hacia eso. Sí, también hubo un proyecto sobre el tema bastante parecido que avanzó a la media sanción en el Senado, que acá en diputados no llegó nunca a tratarse, ni siquiera del senador Cuader de Entre Ríos, justamente, que tiene que ver con el tema de hacer una proporcionalidad con relación a las tarifas en las zonas más cálidas, en las zonas de Entre Ríos, por ejemplo, y también atendiendo a aquellas provincias que tienen mucho que ver con la producción de la energía, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, con el caso de Yacyretá y otras, las zonas de la Mesopotamia, justamente. Así es. Tenemos el tape de Romina del Pla, Ale, a ver si... Bueno, vamos a escuchar a Romina del Pla, que le hablaba sobre financiamiento educativo y sobre universidades. Vamos a ver qué decía. Yo creo que, por un lado, el tema del financiamiento educativo es un tema que va a estar totalmente en el candelero, ¿no? Porque la guadaña esta que está pasando por la vía de licuar los ingresos también llega al presupuesto. En la medida en que este gobierno, hasta lo que sabemos, y todo parece indicar que así va a ser, no va a presentar un presupuesto 2024 y va a prorrogar el 2023 sin incrementos, o con incrementos discrecionales, bueno, vos ya tenés un enorme problema, que cuál es, por ejemplo, el funcionamiento de las universidades nacionales, porque ya el presupuesto pautado para las universidades, en el presupuesto vigente que está cerrando su ejercicio, ya era absolutamente mínimo y tuvieron que ir incrementándolo y actualizándolo porque no permitía por momentos ni siquiera el funcionamiento operativo prácticamente. Convertir ese mismo presupuesto en el presupuesto 2024 luego de una inflación que vamos a terminar en el 200%, además de que hay nuevas universidades, bueno, efectivamente es una situación que coloca a la universidad en una situación muy extrema. Y por otro lado, también tenés el resto del sistema educativo nacional, que si bien el gobierno nacional no tiene una responsabilidad directa sobre todo el funcionamiento de la educación formal en las provincias, tenés una situación real que es que prácticamente las únicas obras de infraestructura que se vienen realizando eran las que se hacían con fondos de nación, sea en la construcción de jardines, sea en la construcción de algunas escuelas para garantizar la extensión horaria, prácticamente las construcciones financiadas por las provincias. Después no importa si la provincia es la que pone el cartel, pero financiadas por las provincias son muy limitadas. Bueno, escuchábamos a Romina del Pla, que es una de las diputadas, quizá la diputada del Frente de Izquierda que más constantemente suele venir acá al piso de DTV, distintamente, y habla de todo. Romina no le tiene miedo a nada, está siempre preparada absolutamente de todos los temas, así que siempre es tan bienvenida como todos aquí al piso de DTV, ¿no? Obviamente, y en este caso hablaba del financiamiento educativo, que es uno de los temas que tuvo que no tuvo media sanción, pero justamente se debatió mucho en las comisiones. Tuvo dictamen de comisión. Tuvo dictamen. Sí. Estaba listo para llegar, inclusive se especuló con la posibilidad de hacer una sesión de última instancia para tratar ese tema. Bueno, finalmente quedó pendiente y es una de las cuestiones donde varios legisladores van a tratar de avanzar con eso, para llevarlo al recinto. Veremos si eso sucede, los tiempos han cambiado, ha cambiado el gobierno. Y también el tema de las universidades también, que es otra de las cuestiones que va a dar que hablar. A mí me parece que quedaron tres universidades todavía con media sanción, que faltaría a ver si avanza en el Senado. Vamos a escuchar a la diputada Clipauca antes que nos quedemos sin tiempo. Habló de todo un poco, habló del presidente de la Cámara, del federalismo, también habló de las comisiones y cómo actuará el bloque. Vamos a ver a Florencia Clipauca a ver qué decía.
la semana que viene justamente, bueno, me voy a reunir con la gente del bloque. La semana pasada también tuvimos una charla, pero estamos en la misma incertidumbre que todos, ¿no? Claro. Bueno, al ser un bloque nuevo, también estamos con la gran incertidumbre del tema de comisiones, que, bueno, como bien saben, fue lo último que pasó en la sesión, que hubo un gran enojo, ¿no? Por cierta parte del sector, por, bueno, que querían que se haga por otro sistema y que tengamos mayorías de comisiones los que somos minoritarios, bloques minoritarios, pero bueno, sé que no se va a poder lograr y bueno, estamos viendo eso también. Yo pertenecía a 6 comisiones, voy a ver cuáles voy a poder seguir teniendo y cuáles no. Eso es lo que se está hablando, más lo que sea administrativo dentro de cada bloque. Yo soy del partido Activar dentro de Misiones, pertenezco ahí y luego, bueno, estaba dentro del bloque PRO cuando todavía no se formaba ni un partido por el estilo, porque tampoco quería hacer un monobloque, quería funcionar en mayorías, pero bueno, luego cuando llegó Miguel Ángel Pichetto al Congreso, que es quien representa dentro al espacio Activar también dentro de Misiones, y siempre fue muy allegado a nosotros, sabíamos que teníamos que, bueno, conformar un nuevo bloque, más que nada que se sientan más representadas las provincias. Esa es la finalidad y lo que estamos buscando dentro del bloque Cambio Federal. Por el momento tenemos, bueno, un diputado del sur, un diputado de Entre Ríos, yo que soy de Misiones, y bueno, todavía estamos con López Murphy también, con Monzó, con Mazot, que ingresó hace poco, y bueno, Miguel Ángel Pichetto. La idea es llamar a las demás provincias a que se unan y bueno, dar una mirada más federal a un Congreso que siempre se mostró muy unitario, ¿no? Muy representado más en el centro del país que en el exterior. Así que bueno, estamos buscando eso desde el bloque. Nos sentimos muy orgullosos, creo que los que somos de las provincias así tan humildes, provincias que a veces cuesta, ¿no? Salir adelante, que sea quien nos represente. Para mí, la verdad que le di mis felicitaciones a Martín Menem, porque realmente se representa una verdadera visión federal dentro del Congreso, y bueno, esperemos que así también nos ayude, ¿no? A las provincias a poder sancionar nuestras, a veces, leyes que nunca salen, a veces pedidos que nunca llegan. Yo soy de Misiones y hoy en día, por ejemplo, estamos con problemas de energía por los extremos calores y por la famosa línea 132 que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo. La realidad es que se sufre mucho en el interior y bueno, ser los voceros de esta gente que pasamos tan mal, la verdad que es bueno tenerlo como presidente, ¿no? Escuchábamos a Florencia Clipauca, algo que comparto, de que necesitamos un Congreso con mucho más federalismo. La verdad que las necesidades que tienen las distintas provincias de la República Argentina, tanto en el norte como en el sur, tienen que ser escuchadas, tienen que dar representación y compromiso por parte de este gobierno de Javier Milei, ¿no? Así es, y bueno, y ella hace la referencia puntual al caso de un riojano como presidente de la Cámara de Diputados. Históricamente la Cámara de Diputados era una tradición que fuera un bonaerense. Ajá. Por eso es bueno, llamativo en este caso, pero tampoco es que sea taxativo. O sea, el que en tiempo de democracia rompió esa tradición fue Fernando Duhalde, cuando nombró al frente de la Cámara a un porteño, que era Rafael Pascual, su mano derecha. Después eso cambió en la época del kirchnerismo, nombró al jujeño Fellner, Eduardo Ferner, estuvo al frente de la Cámara, y bueno, y en este caso también una provincia chica, perdón, pero de la Rioja, que pero con un nombre muy potente, como es Menem. Así es. Bueno, José, llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. De esta manera damos inicio a una nueva semana de trabajo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 6 de la tarde. Que tengan muy buena jornada. Chau.